Hola, te habla Abraham Ali, yo soy neumólogo y te estoy comentando desde el canal Pulmón Crítico. Vamos a discutir nuevamente sobre COVID, el tema de moda últimamente, pero esta vez lo vamos a centrar en la relación con los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y te voy a dar unos puntos específicos que debes tener en cuenta para tu enfermedad ante el riesgo de esta pandemia. COVID en estos momentos es igual a cuarentena, es igual a estar confinado en casa. Pero si tienes EPOC, te invito a que tengas en cuenta unos detalles supremamente importantes. El primero de ellos, pensar en COVID no significa suspender los medicamentos para la EPOC. Tú tienes EPOC, esa condición no cambia y debes mantener todo tu tratamiento para la enfermedad. Igualmente, si tienes indicación de oxígeno domiciliario, debes continuar utilizando el oxígeno, que para estos fines se considera un medicamento. Otro punto a tener en cuenta es la fecha de vencimiento de los inhaladores. Debido a que puede ser difícil salir de casa, te invito a que mires cuándo se vencen tus medicamentos. Es algo que debes tener en cuenta y adicional a ello, si usas terapia inhalada, es importante que optimices tu técnica, que conozcas cómo hacer de modo adecuado en casa una micronebulización. Y aprovecho para decirte, en general, la terapia inhalada, la que produce aerosoles, no es de lo más bienvenido en épocas de COVID, porque se relaciona con la transmisión y con el contagio. Pero si estás en tu casa, no tienes ningún problema para utilizar ninguna de las terapias inhaladas. Lo ideal en época de coronavirus, relacionado con no salir de casa, es poder monitorizar tu enfermedad. Hay elementos mínimos que son bienvenidos en el hogar. En tu caso, un oxímetro que adicionalmente sea capaz de medir tu frecuencia cardíaca. Y un termómetro. COVID se relaciona con temperaturas elevadas, usualmente mayor de 38 grados centígrados. Ten un termómetro, aprende a monitorear tu temperatura. En esta época de cuarentena, que fue indicada inicialmente para personas mayores de 70 años, algunos de ustedes llevan varias semanas en confinamiento. Pero debes tener supremamente claro cuáles son los números telefónicos en que puedes obtener ayuda. Y adicional a ello, cuál es tu red de apoyo familiar, a quién puedes llamar en caso que exista una emergencia. Utiliza un instrumento olvidado por la humanidad, que los celulares y las tabletas han llevado al olvido. Esfero y libreta. Probablemente nunca hayas pedido una ambulancia. Ese es un factor que debes tener en cuenta en un momento en que podemos requerirlo. Te invito a que hagas pruebas. ¿Cuál es el número telefónico correcto en la zona donde vives en tu domicilio para poder tener acceso a una ambulancia? La EPOC, bronquitis crónica y enfisema, es una enfermedad que acompaña a personas usualmente mayores de 40 años, pero en su gran cantidad mayores de 60 años. Acorde a la enfermedad que tengas, es posible que alguna vez hayas pensado en la posibilidad de llegar a una unidad de cuidado intensivo, ser intubado y requerir ventilación mecánica. En momentos de coronavirus, manteniendo la tranquilidad, debes tener una reunión familiar en la cual se toquen estos temas. Son temas supremamente difíciles, pero ¿cuál es realmente el pensamiento que se relaciona con requerir intubación? ¿Cuál es tu postura? Debes tenerla completamente clara tú y tu familia cuando exista potencialmente la posibilidad de llegar a cuidado intensivo. Cuando el coronavirus ataca a gran parte de la población, cuando más de 1.400.000 personas en este momento tienen infección en el mundo por coronavirus, es el instante de cumplir con todas las normas sugeridas para el control de la infección. Mantente aislado, es absolutamente claro. En ocasiones puede ser difícil de asimilar, pero la invitación es no abandones el aislamiento, no abandones la cuarentena y mucho menos si tienes EPOC, porque tu condición respiratoria es más débil. Lávate las manos con frecuencia, lávalas de modo vigoroso
y con las técnicas descritas para lo mismo. En caso que estés en la obligación de sacar las mascotas al parque, de ir al mercado durante poco tiempo, la debilidad pulmonar que te acompaña teniendo EPOC te obliga a extremar las medidas. Usa alcohol al 70% para limpiar llaves, tarjetas, evita el contacto de pagar con dinero en efectivo. No te lleves las manos a la cara luego de la interacción con los demás. Es posible que el coronavirus pueda entrar a tu vía aérea por medio del contacto físico. Recientemente la Organización Mundial de la Salud descartó la posibilidad que el coronavirus pueda tener una transmisión relacionada con pequeñas partículas que se mantienen en el aire. Mas, sin embargo, no estés cerca, más de 2 metros es lo adecuado y mucho más para las personas que comparten contigo y que están tosiendo o estornudando. Teniendo EPOC, puedes toser con frecuencia. Ese es uno de los signos usuales de la enfermedad. Pero eso no significa que tengas coronavirus. Ten en cuenta que esto se asocia generalmente a malestar general, a temperatura elevada y no es lo que le sucede normalmente a un paciente con EPOC. Pero puede existir una exacerbación de la EPOC asociada a coronavirus. Ese es un factor que debes tener en cuenta. Por tanto, hay que tener una claridad discutida nuevamente con tus familiares cuando ameritas un traslado al hospital. Puede ser más lábil de deterioro respiratorio por el daño pulmonar de base que tienes. Hay que puntualizar, hay que monitorear para saber el momento en que tienes que irte a un hospital. Mi invitación, como te dije antes, es oxímetro, termómetro, frecuencia cardíaca y lograr distinguir, que aprendas de tu propia enfermedad para conocer cuándo puedes estar en una condición de real deterioro que te invite a consultar a un hospital. La indicación global es quedarse en casa, pero esa fina línea entre quedarse en casa e ir de modo adecuado a un hospital la debes establecer y pensar de modo claro. Este momento es una buena oportunidad para que revises tu carnet de vacunas. ¿Cómo estás en relación con la vacunación contra el neumococo? ¿Cómo está tu vacunación contra la influenza? Es un momento perfecto para hacer esos análisis y para tener convicción que no va a haber otros gérmenes que te ataquen en tu condición de EPOC. No todo es coronavirus, hay que tener eso en cuenta. Igualmente, debes tener listado y supremamente claro cómo se maneja una exacerbación de la EPOC en casa, cuándo usar un esteroide, cuándo debes aumentar la dosis de tus inhaladores de corta acción y recuerda no suspender tus inhaladores de larga acción. Eso se debe mantener y, en caso dado, aumentar dosis, pero de los otros, de corta acción. Existe un grupo puntual, muy pequeño, de pacientes con EPOC que además tienen una enfermedad genética que les produjo la EPOC. Se llama la deficiencia alfa-1 antitripsina. En casos severos, estos pacientes reciben tratamiento con la suplencia de la molécula de la alfa-1 antitripsina. En época de confinamiento puedes ampliar la colocación del mismo medicamento, pero es algo que debes dialogar con tu médico. Si te gustó el video relacionado con todo el conocimiento alrededor del COVID-19, el coronavirus y el abordaje adecuado de un paciente que tenga EPOC, dale like, comparte este video en las redes sociales. Y un factor importante, acá abajo hay una campanita a la que te puedes suscribir para no perderte ninguno de los videos relacionados con el pulmón, la salud pulmonar y las enfermedades respiratorias en este canal Pulmón Crítico.